En esta tercera jornada vamos a comenzar con la primera charla, Mujeres en Tecnología. Marilina Trevisan, Data Analyst de La Voz del Interior. Licenciada en Ciencias Políticas, Data Scientist y Scrum Master. Actualmente se desempeña como Data Analyst en La Voz del Interior, con foco en audiencias digitales, y forma parte de Mujeres en Tecnología. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a esta charla y muchas gracias a la Semana TIC por invitarme. Hoy vamos a estar hablando de decisiones data-driven y cómo pueden contribuir los datos sobre audiencias digitales al modelo de negocio. Pero primero me presento, mi nombre es Marilina Trevisan, soy licenciada en Ciencias Políticas, trabajé como encuestadora, investigadora en algunas consultoras, después como freelance, y en 2018 entré en La Voz del Interior como investigadora de mercados, me capacité en Data Science y actualmente trabajo como Data Analyst también en La Voz, y participo de Mujeres en Tecnología. Y bueno, ustedes se preguntarán qué hace un data analyst. Bueno, mi trabajo consiste básicamente en analizar datos. Estamos en un mundo en donde producimos cada vez más, mayor volumen de datos que empiezan como a tomar mayor relevancia, pero ¿quién no se ha sentido alguna vez un poco así? Bueno, el trabajo de un data analyst es transformar esos datos en información, en insights o puntos clave que nos permitan entender el negocio, en particular en mi caso, las audiencias, y que esto nos ayude a tomar decisiones e intentar que ese proceso se parezca un poco más a esto. Eh, Existen algunas posiciones similares como Business Analyst o Data Scientist o Reporting Analyst. En esta ocasión no vamos a entrar en detalles acerca de las similitudes y diferencias entre estas posiciones, pero lo dejo como un punto para quienes les interese profundizar en otro momento. Bien, ¿y qué hace un Data Analyst? Primero me interesa remarcar que es un rol transversal. En mi caso particular, trabajo en el área de Business Intelligence y Analytics, pero en conjunto con el equipo de marketing, de desarrollo, traffickers, y bueno, particularmente en esta industria, digamos, con la redacción. Y bueno, este rol transversal creemos que es algo muy positivo porque responde justamente a una premisa del área, que es que la información sea compartida y trabajada en conjunto, y intentando promover también una cultura analítica organizacional. Em, em, Primero, lo primero que hacemos es explorar la data, que esto es un proceso crítico en la investigación inicial de los datos, en donde el principal objetivo es comprender si existe relación entre las distintas variables, descubrir patrones, limpiar los datos, detectar si hay alguna anomalía, y empezar a probar hipótesis y verificar supuestos con la ayuda de datos y gráficos, de estadísticas y gráficos. Para esto realizamos reportes y visualización, en donde los gráficos nos ayudan justamente a visualizar cuando tenemos grandes volúmenes de datos y hace que sea más fácil poder examinar los informes, permitiendo detectar patrones, tendencias, correlaciones que de otro modo tal vez pasarían desapercibidos. Los insights, que es tal vez la parte más rica o que más valor genera en este proceso, que es encontrar esos puntos claves que nos permiten entender el negocio y poder interpretar qué es lo que nos están queriendo decir esos datos. Sugerencias de acciones posibles, pensar qué líneas de acción podríamos tomar basada en esos datos, acompañamiento de las distintas áreas y secciones. En nuestro caso trabajamos por proyectos, buscando metodologías que agilicen los procesos y que sean transversales a otras áreas, y testeo y medición, realizando pruebas A/B, en donde testeamos, medimos y luego iteramos hasta llegar al resultado esperado. ¿Para qué pueden servir los datos a mi empresa?
Eh, una cultura data-driven o cultura orientada a datos existe cuando la empresa organiza sus procesos y métricas en base a datos reales, escapando así de decisiones basadas más bien en la intuición, en ejemplos pasados, o en creencias, o en el instinto. Que estas son, digamos, el instinto, la intuición son herramientas muy poderosas y que tienen mucho sentido, pero que con datos esto es mucho mejor. Por ejemplo, supongamos que yo soy emprendedora y tengo un e-commerce, y tengo la intuición de que a mi producto lo compran varones mayores a 45 años que viven en Córdoba. Una vez que yo analizo la información, pueden suceder dos cosas: o que se corrobore mi hipótesis, o que se contraste o se refute, digamos. En ambos casos, la información me puede ayudar a tomar decisiones pensando en ese público objetivo. Si efectivamente me compran varones de Córdoba, bueno, ¿cómo puedo hacer para llegar a nuevos clientes? O al revés, si en realidad me compran mujeres de jóvenes de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo podría ser para llegar al público de Córdoba, que es mi objetivo? Eh, este es un ejemplo de cómo los datos pueden ayudarnos a tomar decisiones. Pero para esto, primero lo que tengo que hacer es definir qué objetivos tengo. Es decir, qué es lo que estoy queriendo ver en esos datos. Para eso realizo análisis a través de los tableros de informes, acciono, testeo y luego repito. En este caso yo les voy a mostrar tres ejemplos, de objetivos que requieren estrategias diferentes. Y para cada uno de estos casos vamos a ver un dashboard, un tablero específico con estos objetivos. Aumentar el volumen de tráfico es uno de los objetivos generales. Fidelizar a los usuarios y incrementar ventas o retener clientes. Bien, vamos a arrancar con el primero, que es aumentar el volumen de tráfico. Una aclaración antes de mostrarle los ejemplos de reportes. Quería aclarar que los gráficos que van a ver son muestras que no son representativas, algunos son desarrollos propios y otros son plantillas que las voy a dejar en la presentación para que ustedes las puedan descargar y utilizar, y que nos van a servir, digamos, a los fines de la presentación. La mayoría de los ejemplos van a estar basados en Google Analytics, trabajados con Data Studio, que elegí estas herramientas porque son herramientas gratuitas que pueden ser usadas por todos, y después, si quieren, podemos profundizar un poco más en otras herramientas un poquito más complejas, que también pueden servir, algunas de ellas gratuitas y otras pagas. Bien, vamos a ver un ejemplo de un reporte generado con Google Analytics y explotado en Data Studio. Decíamos que el objetivo era aumentar el volumen de tráfico. Entonces acá yo lo que tengo que hacer es prestar atención a las principales métricas: usuarios, páginas vistas y sesiones. O sea, cuántos usuarios ingresan a mi sitio, cuántas veces ingresan en el periodo que desea analizar y cuántas páginas consumen en cada una de esas sesiones. También le prestamos atención si son usuarios nuevos o recurrentes, y a las fuentes de tráfico, si ingresan desde redes sociales, si ingresan desde buscadores, si ingresan de manera directa. Y acá la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuántos usuarios ingresan? ¿Cuántas veces ingresan al sitio? ¿Desde dónde ingresan? Y prestándole atención a qué hace la mayoría de los usuarios, ¿sí? Teniendo un pantallazo general y un foco en lo masivo. Ahora bien, si nuestro objetivo es fidelizar usuarios, ahí ya tenemos que empezar a desgranar un poco más la información. Este es un ejemplo de un reporte que se llama Explorador de Audiencias, que fue creado por la Google News Initiative, que lo voy a dejar en la presentación para que se lo puedan descargar, en donde simplemente lo que ustedes hacen es copian la plantilla, lo conectan a su Google Analytics y ya tienen un reporte básico, pero que tiene mucha información y que les puede ayudar a entender un poco más el negocio. En donde acá lo que vemos es estos clústeres, estos segmentos, ya por nivel de fidelidad: los usuarios leales, los usuarios potencialmente leales y los usuarios casuales.
Entonces acá ya podemos empezar a hacer foco en esos usuarios leales que ingresan muchas veces a nuestro sitio, o potencialmente leales para intentar convertirlos en leales. Es un reporte que tiene 13 vistas, en donde podemos ver quiénes son esos usuarios en base a género, edad, contenido, qué leen, qué secciones les interesa, desde dónde vienen, desde qué dispositivos, si vienen desde el celu, desde la compu, en qué horarios, y todo eso nos puede ayudar a tomar decisiones a la hora de publicar nuestro contenido. Este es otro ejemplo que se llama informe por sección, que es un desarrollo propio, en donde acá ya intentamos eso, como ir desgranando un poco más la información que veíamos al principio, que era algo como más general, y en donde intentamos ver como las características sociodemográficas de esa audiencia, y cuáles son los hábitos, los comportamientos que tienen estos usuarios. Y podemos ir segmentando por estos distintos perfiles. Y ahora pasamos al tercer objetivo, que a veces es el que resulta más relevante, que es incrementar las ventas o retener a los clientes que ya están. Para esto, en general, se utilizan campañas de ads, tanto en Google como en redes sociales. Yo acá les voy a mostrar ejemplos de los más utilizados. Para Facebook, que también tiene Instagram, lo más habitual, digamos, es usar el Creator Studio, que es la herramienta propia de Facebook, y que tiene algunas vistas como esta que tenemos acá, que pueden ser muy útiles para ver, bueno, cuántos mensajes nos llegaron, correos electrónicos, visitas al perfil, etc. Pero también podemos utilizar algunos templates gratuitos, como este que vemos acá, que es de Supermetrics, en donde lo conectamos a nuestro Facebook Insights, y ahí podemos empezar como a tener de una manera más visual cuántas impresiones tuvo nuestro sitio, cuántos clics se generaron, el click-to-rate, un histórico de cómo fue ese comportamiento en el periodo que deseemos ver, y esto, bueno, nos puede ya ayudar a como profundizar un poco más. También tenemos este otro reporte que es de Instagram, también es de Supermetrics, simplemente se conecta, digamos, con nuestro Instagram Insights y tenemos esta información, que también nos permite, o sea, podemos verlo desde las estadísticas propias de Instagram o con este tipo de reportes personalizados. En este caso es una plantilla, pero se le pueden ir agregando otros gráficos y otra información que nos interese ver. Otra de las herramientas más utilizadas y más necesarias es Google Ads. Acá vemos un reporte tradicional, digamos, de Google Ads, pero también podemos conectar nuestro Google Ads a Data Studio y tener reportes como este, bueno, esta es una plantilla predeterminada, conectada con Google Search Console, en donde podemos profundizar en cuáles son las palabras más buscadas por las cuales ingresan a nuestro sitio, qué porcentaje es ingresos desde pagos y qué porcentaje es orgánico, si entran desde el celular o desde desktop, bueno, y ir profundizando con un reporte un poco más lindo y fácil de entender. Y que además tiene como mucha profundidad, o sea, podemos ver como algo, un pantallazo general, o podemos profundizar más en el caso de que nos interese. Y acá algunos otros reportes personalizados que son muy útiles y necesarios. Un funnel de conversión en donde vemos, bueno, las impresiones, cuántos seleccionaron un artículo y lo pusieron en el carrito, cuántos convirtieron. Entonces esto nos permite también poder tomar decisiones diferenciadas para el top of the funnel, o para quienes, no sé, tener alguna acción particular para esos usuarios que ingresaron un producto al carrito pero después no convirtieron, ver qué está sucediendo ahí, si hay mucha diferencia entre quienes pusieron un producto en el carrito pero después no convirtieron, ahí podríamos ver si hay algún problema de usabilidad, si está fallando el ingreso de la tarjeta.
si tal vez el precio no es el que les gustaría, y demás. Bueno, y eso puede ayudarnos a tomar decisiones como en esos distintos periodos del momento de la compra. Y después tenemos algunos otros reportes, como este, que es un comparativo de campañas, que también nos puede servir para comparar cuando hacemos campañas desde Google y desde Facebook, para ver en cuál nos fue mejor, evaluando cuánto nos cuesta con una de las plataformas y con la otra, y bueno, poder tomar decisiones en base a eso. Estos reportes los voy a dejar en la presentación, así los pueden descargar, y si no también los pueden googlear, que los van a encontrar. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los primeros pasos para tener una organización data-driven? Como les contaba antes, lo principal es definir los objetivos. Si mi objetivo es ver el volumen de tráfico y generar más ingresos en el sitio para generar un hábito, voy a tener que mirar la generalidad del volumen de tráfico y ver qué es lo que hace la mayoría de los usuarios. Si mi objetivo es fidelizar, voy a tener que empezar a desgranar un poco más esa información, dividiendo esa audiencia entre legales, usuarios casuales y demás. Y si lo que me interesa es generar ventas, ahí voy a tener que profundizar un poco más en las distintas campañas para bueno, analizar cuáles funcionan mejor. Una vez que tengo esta información, que la analizo y la visualizo a través de los tableros, tomo acciones, tomo decisiones, acciono, y por último, mido cómo me fue con esas acciones y testeo, y luego itero, digamos, hasta lograr este proceso que llegue, digamos, a un resultado adecuado que nos convenza. Algunas buenas prácticas a la hora de pensar organizaciones data-driven. Por un lado, tener un data warehouse o un data lake, en donde busquemos centralizar la información. Muchas veces sucede en las organizaciones que los datos están desperdigados en plantillas de Excel por las computadoras de los distintos colaboradores. Bueno, eso es necesario, digamos, como centralizar esa información, que tenga consistencia, que sea fiable, que sea homogénea, y que todos los trabajadores de la compañía podamos ver la información desde el mismo lugar y trabajarla de la misma manera. Documentar, en donde pensemos diccionarios de los datos antes de empezar con las etapas fuertes del desarrollo, que contengan como las reglas, las validaciones y las descripciones. Tener una política definida, de gobierno de datos, en donde se identifique cuáles son los titulares de información, a quiénes les tienen que llegar, qué tipo de data, y bueno, poder desarrollar una estrategia que permita utilizar la información de la mejor manera posible. Y por último, evitar sesgos, que sobre este punto me gustaría detenerme un poco más. Existen distintos tipos de sesgos, y es importante a la hora de analizar los datos poder reflexionar sobre esto y prestarle especial atención. Yo voy a trabajar solamente 6, pero existen muchos más que también pueden buscarlo y profundizar en el tema. Uno de los sesgos más comunes y que vemos muy a menudo es el sesgo contextual, que tiene que ver, por ejemplo, con cuando yo veo gráficos como este, en donde veo que hay un crecimiento de más del 500%, o sea, tenemos usuarios y días de la semana. Durante los primeros 6 días vemos que los usuarios varían entre 1000 y 3000, de lunes a sábado, y vemos que el domingo tenemos un crecimiento del 500%. Esto muchas veces podría generarnos como una exaltación y pensar que, bueno, que estamos haciendo todo bien y festejar, pero tal vez nos falta un poco de contexto de dónde viene esta información. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo les muestro este gráfico con un mes completo, en donde vemos que todos los domingos pasa exactamente lo mismo y se generan esos picos de información? Digamos, es un problema típico de contextualización. O sea, si nosotros no vemos la estacionalidad de los datos,
es probable que podamos confundirnos y no poder interpretar correctamente qué es lo que nos están queriendo decir. En este caso vemos que es un comportamiento estable, y en realidad lo que habría que prestar atención es qué sucede los domingos, y los domingos tal vez publico algún contenido particular, o una oferta en particular, que hace que aumente la cantidad de usuarios. Otro tipo de sesgos son los sesgos muestrales y de varianza. El sesgo mide qué tan lejos se encuentra el valor estimado respecto al real de la población completa, que es esto que vemos ahí en el gráfico, y la varianza es cuando trabajamos con una muestra aleatoria de la población total. Es de esperar que cuando cambiemos, digamos, esa muestra sea diferente a la anterior. Y esa diferencia, digamos, entre ambas es la varianza. Así que cada vez que se realiza un nuevo muestreo, se observa que los resultados pueden ser diferentes. Otro tipo de sesgos pueden ser los prejuicios. En este caso, vemos la Apple Card, que se lanzó hace un tiempo, y que fue un caso como emblemático porque un usuario escrachó a la empresa porque veía que el límite de crédito que le permitía a él era 20 veces mayor que el que le permitía a su esposa, con quien además compartían la misma declaración de impuestos. Entonces ahí lo que había sucedido es que el algoritmo había aprendido, entre comillas, que las mujeres son consideradas peores sujetos de crédito. Lo había aprendido en función del dataset, o sea, de la base de datos que le había sido entregada, en donde efectivamente a las mujeres se le daba menos crédito que a los varones. Bueno, esto fue denunciada, digamos, la tarjeta, y se abrió una investigación respecto al comportamiento de ese algoritmo. Y otro ejemplo, como en el mismo sentido, fue el algoritmo de Google Fotos, que fue considerado racista porque confundía a las personas negras con simios. Esto lo que mostró, digamos, es que los algoritmos heredan prejuicios y sesgos que presentan las bases de datos, que son alimentadas por humanos y que son desarrolladas por programadores humanos. Los algoritmos no son racistas, sino las personas que programan, y la sociedad misma lo es, digamos. Y en general los innovadores, los desarrolladores y demás suelen ser personas blancas, entonces la base de datos había sido tomada con la mayoría de personas blancas, entonces cuando el algoritmo tomaba una persona negra no lo podía reconocer. Bueno, digamos, ese sesgo en las personas que participan de este tipo de procesos después hace que haya, como que asoman de algún modo en el resultado, en el fruto de ese trabajo. Entonces es importante también prestarle atención a este tipo de cuestiones. Otro sesgo muy común es la falsa causalidad, en donde cuando estudiamos, digamos, la data sin aprender o sin entender bien qué es lo que representan cada uno de esos valores de las variables, podemos cometer errores como establecer relación de causalidad entre, o sea, pensar que el cambio de una variable genera impacto sobre la otra, entre dos variables que no están relacionadas directamente, pero que responden a otros factores. Por ejemplo, ahí vemos que dice, la gripe suele darse más en Navidad, por lo tanto la Navidad es la causa de la gripe. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de asociaciones y profundizar un poco más cuando tengamos distintas variables. Y otro sesgo muy común es trabajar con valores atípicos y, por ejemplo, utilizar un promedio. Si yo utilizo un promedio de, no sé, cuántos productos compra cada usuario que ingresa a mi sitio, tal vez el promedio sea de 1 o 2, pero hubo un usuario que compró 30 productos, entonces cuando hacemos el promedio me da que un promedio de 15 productos por usuario. Entonces eso como que tiende a sesgar el análisis que yo pueda hacer. Para esto son muy útiles este tipo de gráficos, los box plot, en donde vemos la mediana, moda, la varianza y los outliers, que son esos puntitos que están por arriba, que nos permite ver, digamos, justamente si hay algo que está como
modificando esos valores. Bien, y bueno, para ir cerrando, me gustaría que veamos algunos puntos que considero que son transversales a la hora de tener organizaciones data-driven, que tienen que ver con utilizar metodologías ágiles que nos permitan aprender de los errores y, como les decía, iterar los procesos hasta llegar al resultado que nos guste, que sea adecuado. Trabajo colaborativo, es fundamental el trabajo transversal en las distintas áreas, no sirve de nada que solamente el data analyst tenga la información y que no se haga nada con eso. La UX o User Experience, que eso amerita, digamos, una charla entera, y hay muchas profesionales también muy capacitadas que pueden hablar más de este tema, pero sí que es fundamental, sobre todo en un momento en el que las personas usuarias cada vez tienen más demandada su atención desde las redes sociales, los medios, las series, etcétera, y un mínimo error en la experiencia de ese usuario puede generar que el cliente se vaya. Entonces es fundamental poder prestar atención a cómo es esa experiencia que viven las personas usuarias de nuestro sitio. Y una cultura de datos que promueva el pensamiento crítico, que genere curiosidad acerca de los datos, y que esto nos ayude, como les contaba antes, a la toma de decisiones. Bien, y hacia dónde vamos, esto me parece que es un punto que en realidad es un poco en dónde estamos, pero también hacia dónde vamos, que es la analítica avanzada o Big Data, en donde cada vez más el aprendizaje automático, utilizar herramientas de Machine Learning pueden servirnos a nuestro negocio, y son cada vez más accesibles y fundamentales a la hora de poder mejorar nuestro modelo de negocio. Bueno, eso fue todo, les agradezco mucho por haberse sumado, espero que les haya servido, voy a dejar la presentación con todos los links a los reportes para que los puedan utilizar, que son muy sencillos, muy simples, y lo puede usar cualquiera que tenga eso, conectado a su Google Analytics, o Facebook, o Instagram Insights, y por cualquier duda o consulta me pueden contactar en LinkedIn, y con gusto podemos charlar más al respecto. Bueno, muchas gracias, y seguimos con el resto de las charlas.